Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 16. El banquete, segunda parte. Bueno, ¿qué hacer? Lahan sonaba francamente atolondrado mientras deslizaba sus gafas por el puente de la nariz, pensando furiosamente. Para él, la petición de asilo político del emisario era probablemente menos interesante de considerar que la mejor manera de hacer que las negociaciones comerciales dieran resultado. Los negocios significaban el flujo de dinero, el flujo de mercancías, era un mundo empapado de números, y eso tenía que ser atractivo para él. Creo que puedes responder a esa pregunta mejor que yo. Hagamos o no hagamos, ¿no fue una conversación fascinante? Oh. Sí. Por supuesto que al menos tendré una charla. Supongo que ese es su objetivo. Lo hizo parecer tan sencillo, pensó Mao Mao. Los insectos que traen la catástrofe tenían que referirse a una plaga, de eso estaba segura. El aumento de los precios del grano significaba que había una amenaza de hambruna. El emisario con el que habían hablado era de Sao. Pero también estaba la mujer Ayla, que había estado conspirando con el Clancy. Evidentemente, Sao no era monolítico. Aún así, una petición de asilo político estaba más allá de lo que Mao Mao había esperado. A Mao Mao no le gustaba pasar su tiempo preocupándose por los problemas de los demás. Y los problemas de naciones enteras. No cuentes con ella. Así que, ¿por qué? ¿Por qué se veía arrastrada a cosas como esta? Podrían haber traído a Lahan y dejarlo así. Me pregunto si me habrá reconocido, pensó Mao Mao. Se preguntó si la emisaria se daba cuenta de que no era la primera vez que se veían. La luz se había desvanecido la última vez, pero se habían visto cara a cara. Sin embargo, aunque la mujer la recordara, seguro que había otra forma de hacer las cosas. Tal vez ella solo quería ser capaz de mostrar algún tipo de conexión con nosotros. Si es así, tal vez que Mao Mao hablara de ello hubiera sido parte de sus cálculos. Una forma de poner en jaque algo más. Sin embargo, Mao Mao no se imaginaba a sí misma tratando de aprovechar ese tipo de conocimiento. Le interesaba más ver lo que ocurría en la sala de banquetes. ¿Por qué iría a mantener una conversación secreta si pensaba que podría haber personajes sospechosos al acecho? Cuando volvieron, se encontraron con que la comida y la charla habían cesado por completo, y que algo nuevo estaba ocurriendo. ¿Esto también es una costumbre occidental?, preguntó Mao Mao. Había música, y hombres y mujeres se enfrentaban y bailaban al ritmo de la misma. Bueno, si es que se le puede llamar baile, no era una actuación como la que podría ser una compañía de verdad, sino que se limitaban a dar vueltas por la habitación al ritmo de la música. Evidentemente, esa era la razón por la que se había pedido a los hombres y mujeres que vinieran en parejas. Me tropezaría con los pies de alguien antes de darme cuenta, pensó Mao Mao, segura de que eso era algo que no quería hacer en absoluto. Miró a Lahan. Oh, no te preocupes. Yo tampoco tengo remedio en esto. Menos mal que al menos tenían eso en común. Cuando miraron a su alrededor, vieron una multitud que se había formado, y quién debía estar en medio de ella, sino un hombre muy familiar y muy hermoso. Jinzi se encontraba entre la multitud, y mostraba la sonrisa celestial que Mao Mao ya había visto cuando era supuestamente un eunuco. Basen estaba a su lado, pero frunciendo el ceño. Mala elección de compañero. Basen nunca iba a ser de mucha ayuda aquí, retrocedía visiblemente ante cada joven que se acercaba. Con su fuerza, probablemente esté tan nervioso ahora mismo que no podría bailar ni aunque lo sacaran. Mao Mao se frotó la muñeca donde la había agarrado el día anterior. Todavía tenía débiles marcas rojas. Lo que quería saber era que, si los hombres y las mujeres debían formar parejas, ¿qué hacían esos dos allí solos? Creo que Lady Aduo hizo una pequeña broma. Si se hiciera pasar por un hombre, serían demasiados, ¿no? Ah, entiendo. Si Jinzi iba a acompañar a la consorte Li Yu, entonces Basen, que, como miembro de un clan con nombre, tenía el estatus, podría acompañar a Aduo, aunque se sintiera un poco raro por ello. Pero,
con el debido respeto a Hinsi y Basen, conociendo a Liyu, sería mucho mejor para ella que Ado actuara como su escolta. No se sabe lo que podría intentar esa hermanastra intrigante. Mao Mao no descartaría que al menos metiera un escorpión en la cama de la consorte. Eso me recuerda, me pregunto si puedo conseguir algunos de los escorpiones asados para llevar. Supuestamente, los escorpiones también se servían vivos y coleando, pero no tenía muchas esperanzas de probar ese plato en particular ni aquí ni en la mansión de Shokuen. Se anotó en la mente que se aseguraría de tener una oportunidad antes de que volvieran a casa. Para decepción de Mao Mao, no se habían topado con escorpiones u otros insectos venenosos en el camino. Suirei había sido demasiado escrupulosa con el repelente de insectos. Mao Mao pensó que seguramente deberían haber visto al menos una criatura de este tipo en el camino. Lahan se llevaba una mano a la barbilla y murmuraba continuamente para sí mismo, calculando. «Parece que has tenido una conversación muy interesante», dijo alguien amablemente. Mao Mao levantó la vista para descubrir a Riku-son, con una suave sonrisa en el rostro. Tenía un vaso en una mano, que le entregó a Mao Mao. Ella lo olió de forma experimental y detectó el leve olor a alcohol. «Gracias», dijo y se lo bebió de un trago, suponiendo que una copa no le haría daño. Era un vino de frutas con gas que estallaba al bajar, sabía también que podría haber sacado la lengua de placer. Podía sentir las burbujas aún efervescentes en su boca. «Está muy rico». «Sí, uno de los comerciantes occidentales lo trajo. He oído que es muy valioso, y esa era la última copa». Riku-son sonrió. De repente, Mao Mao tuvo un mal presentimiento. «Que conste que no he bebido nada», dijo Riku-son. Entonces sintió que le agarraba la muñeca. Se sorprendió por lo repentino del gesto, pero a diferencia de Basen, su agarre era suave. Se vio arrastrada hacia donde todos daban vueltas. «¿Serías tan amable de acompañarme en un baile?» Su expresión pareció cambiar de gentil a astuta. «Oye. Es el subordinado de ese monstruo». Mao Mao, sin poder ocultar lo que le pasaba por la cabeza, le dirigió una mirada muy severa, pero Riku-son solo sonrió. Parecía que intentaba no reírse a carcajadas. «Veo que lo que he oído es cierto», dijo. «No sé de quién lo has oído, pero démonos prisa y acabemos con esto. Solo hasta que termine la única canción». Mao Mao imitó entrecortadamente lo que hacían todos los demás, al menos encontró los medios para no pisar los pies de su compañero. Aunque si su compañero hubiera sido Lahan, probablemente sus dedos se habrían perdido al final de la canción. «¿Sabes por qué el hermano menor del emperador eligió específicamente traerte aquí?» «Supongo que porque soy muy útil». Riku-son colocó una de sus manos en la cadera de Mao Mao y la sujetó con la otra. Vio que era el estilo occidental, pero habría sido impensable en la capital. Era extraño que aquí se sintiera tan ordinario. Es curioso lo que el momento y el lugar adecuados pueden hacer. Es cierto. Pero creo que podrías tener un sentido un poco más claro de tu propio valor, dijo Riku-son, manteniendo cuidadosamente su modo educado de hablar. Demuestra el poder del nombre de en la corte. Soy una boticaria de base nacida en el distrito del placer, dijo Mao Mao sin rodeos. No sabía cuánto sabía Riku-son, y no le importaba. En lo que a ella respecta, esa era la verdad. Eso está muy bien. Pero solo una cosa. Riku-son volvió a sonreír y miró a un lado, en dirección a la multitud. El hermoso hombre que estaba en el centro de la misma los miraba directamente. «Por favor, recuerda que no eres un tercero desinteresado. Nunca olvides la importancia de lo que llevas en la cabeza». Se refiere a la vara del pelo, pensó ella, pero Riku-son ya le estaba cogiendo la mano, se llevó los dedos lentamente a los labios y los besó. «Vamos, de verdad», pensó Mao Mao. Era el mismo tipo de cosas que los artistas ambulantes hacían en broma a las prostitutas. En cuanto terminó la canción, volvieron a situarse junto a la pared. Lahan seguía murmurando para sí mismo, calculando, y Riku-son desapareció en algún lugar. Mao Mao sintió que alguien la observaba de cerca desde la distancia, pero prefirió ignorarlo. Se rozó ligeramente la mano donde Riku-son la había besado, y luego miró a su alrededor.
Encontró a una joven sentada contra la pared, el velo que cubría su rostro delataba que se trataba de la consorte Li Yu. No había nadie cerca de ella. La consorte parecía mirar fijamente a un hombre de mediana edad que daba vueltas a una copa de alcohol y charlaba amistosamente. La hermanastra de Li Yu estaba con él, sonriendo ampliamente, con confianza. Si su padre no hubiera dudado de la fidelidad de su madre, quizá Li Yu también estaría sonriendo y hablando. Tal vez no se habría convertido en la joven tímida que era hoy. «¿Puedo preguntar dónde está Lady Aduo?», dijo Mao Mao, acercándose a Li Yu. Pero entonces se llevó involuntariamente una mano a la nariz, exclamando, «¡Oh!». Li Yu levantó la vista, temblando un poco. Mao Mao sospechó que había estado llorando detrás del velo. «¿Y puedo preguntar también, qué es ese olor, milady?». «Alguien chocó conmigo y su frasco de perfume se derramó sobre mí», dijo. La rica tela del vestido de Li Yu parecía haber absorbido la sustancia, y ahora la inusual y muy fragante fragancia la rodeaba. Ciertos perfumes se hacían con almizcle animal y bien diluidos, podían ser aromas perfectamente buenos, pero en cantidades mayores, olían a excremento. Lady Aduo fue a preparar una habitación para mí. Entiendo. Y la consorte Li Yu, sabiendo que no podía mezclarse oliendo así, se quedó clavada en su sitio. Mao Mao pensó en llamar a un servidor para que le trajera algo, pero no parecía haber ninguno cerca. «¿Quién fue el que se chocó contigo?», preguntó. «Creo que Lady Aduo también los está buscando. Me dijo que me sentara aquí y esperara». La mesa de la comida estaba pegada a la pared, todos los demás ya habían perdido el interés por la cena, ahora fría, y estaban concentrados en bailar, charlar o simplemente ser vistos. Mao Mao cogió varios trozos de carne de la mesa y los puso en un plato. Claro que estaban fríos, pero seguían sabiendo bien. Se lo comió, sin importarle lo más mínimo que se le estropeara el colorete de los labios. «¿Quieres un poco?», le preguntó a Li Yu. «Sí, por favor», dijo la consorte con dudas. Había comido uno de los platos de carne locales en la cena formal del otro día. Podría estar frío, pero a falta de otra cosa que hacer, Li Yu aceptó un plato. El baile llegó a su fin, y algo de lo más inusual entró en la sala de banquetes. Varios hombres grandes y fuertes arrastraban hacia la sala una enorme cosa cuadrada cubierta con una tela blanca, tirando de ella en un carro. «¿Qué es eso?», se preguntó Mao Mao, abriendo un poco los ojos. Con una floritura, los hombres retiraron la cubierta para revelar lo que había dentro. Se oyó un gruñido grave y la multitud se encontró con una criatura de color marrón rojizo cuya presencia solo se acentuaba por su gran melena. Incluso tumbado, era evidente que era mucho más grande que cualquier persona. Así que no era un tigre. La cosa no estaba rayada. ¿Un león? Nunca había visto uno vivo, solo una piel. A diferencia de la piel plana y vacía, el animal real era abrumador. Incluso encadenado dentro de una jaula de gruesos barrotes, su terribilidad se extendía por el aire. El león, esencialmente un gato gigantesco con bufanda, miraba a su alrededor con rabia. «Vaya», pensó Mao Mao, aunque estudió al gato con bufanda con atención. El pelaje del felino era más áspero que el de la media de los felinos, aunque no estaba segura del de la criatura viva. El tigre, otro gran felino, tenía algunos usos medicinales, y Mao Mao miró a esta nueva criatura con avidez, preguntándose si ella misma podría hacer alguna buena medicina. Mao Mao prácticamente vibraba de interés, pero Li Yu temblaba de miedo. Cada vez que el rugido del león resonaba en la sala, ella retrocedía. Era demasiado para la tímida consorte. «No es que vaya a comérsela». Bueno, está bien, si salía de la jaula, bien podría atacar a alguien, pero parecían haber tomado las precauciones adecuadas para que el león se quedara donde estaba. Los hombres que habían traído al león sacaron un plato apilado con carne cruda. El león se levantó, como pudo en sus estrechos confines y extendió una enorme pata delantera a través de los barrotes. «¿Alguien quiere probar a darle de comer?», preguntó uno de los hombres. El león había sido traído aquí para ser entretenido, y aparentemente había estado muerto de hambre con ese propósito. Gruñía, hambriento de carne, babeando cuando su larga lengua salía de su boca.
Varios espectadores interesados se acercaron. Uno de ellos ensartó un poco de carne en un palo y se acercó lentamente a la jaula. El león golpeó la carne con su gran pata, haciendo que el hombre que sostenía el palo cayera de espaldas. La multitud murmuró. Cada vez que el león recibía un trozo de carne, se acercaba a la multitud para que la gente pudiera verlo mejor. El león, molesto por recibir solo un magro trozo de comida cada vez, empezó a gruñir de nuevo. ¿Nos movemos a algún sitio?, preguntó Mao Mao a Li Shu, que temblaba cada vez que el león se acercaba. A este ritmo, Mao Mao temía que se desmayara limpiamente cuando el león estuviera delante de sus ojos. La consorte Li Shu, sin embargo, no se movió. ¿Prefieres quedarte aquí y mirar?, preguntó Mao Mao. Parece que no puedo, comenzó la consorte, pero su voz apenas era más fuerte que la de una mosca, y Mao Mao no captó el resto de lo que decía. ¿Qué es eso? Parece que no puedo levantarme. Los lóbulos de las orejas de Li Shu, apenas visibles detrás de su velo, eran de un rojo intenso. Así, por supuesto. Con esta consorte debería haberlo adivinado. Mao Mao no llegó a reírse, no sintió realmente el impulso, pero miró a su alrededor, esperando encontrar a Adu. En ese momento, el león del carro empezó a gruñir amenazadoramente. Al principio Mao Mao pensó que estaba enfadado porque le daban de comer a trozos, pero no era así. Su nariz se retorcía y empezó a lanzarse contra los barrotes de la jaula. Varios hombres fuertes tiraron de las cadenas que sujetaban al agitado animal, pero eso no lo calmó, de hecho, pareció empeorar las cosas. El león volvió a golpear su jaula, y luego otra vez, y finalmente uno de los barrotes cedió con un chasquido, rompiéndose y dándole suficiente espacio para escurrirse parcialmente. Luego se rompió un segundo barrote y el león quedó libre. Los barrotes rotos rebotaron en el animal y rodaron por el suelo enmoquetado. «Que alguien detenga esa cosa», gritó alguien, pero era demasiado tarde. Ni siquiera los hombres que sujetaban las cadenas eran lo suficientemente fuertes como para sujetar al león mientras se alejaba. Fueron arrastrados a la fuerza hacia los barrotes del otro lado de la jaula, y la nariz de uno de ellos se rompió en el proceso. El resto de los adiestradores pudieron al menos sujetarse, pero de poco sirvió, simplemente fueron arrastrados, incapaces de detener a la bestia. Todo el asunto duró solo unos segundos, pero a Mao Mao le pareció una eternidad. Su padre le había dicho que cuando los humanos sienten un miedo intenso, su percepción del tiempo se ralentiza. Ella acababa de experimentarlo en carne propia. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, lanzó el paquete de medicinas que guardaba en los pliegues de su túnica. El león vino corriendo hacia ella. Sus ojos grandes e inyectados en sangre mostraban que estaba en un estado de agitación elevado. No se molestaría por una cosa tan pequeña. Huir habría sido la respuesta correcta, lanzarle algo era una pérdida de tiempo. Y en el tiempo que Mao Mao tardó en llegar a esa conclusión, se dio cuenta de que alguien se aferraba desesperadamente a su manga. ¡Oh, mierda! Era Li Shu, todavía paralizada por el miedo. Esto difícilmente podría haber sido peor. Mao Mao podría haberse zafado fácilmente del débil agarre de la consorte. Tal vez debería haberlo hecho. Lo siguiente que supo fue que Mao Mao estaba cayendo sin gracia junto con Li Shu. Acabaron debajo de una mesa. Probablemente fue un gesto inútil, un golpe de esas poderosas patas acabaría no solo con la pata de la mesa, sino probablemente también con Mao Mao y Li Shu. Li Shu miraba al león sin poder ni siquiera parpadear. El velo se había desprendido en la caída, y en su rostro había una expresión vacía, como si lo único que pudiera hacer fuera esperar su inminente muerte. Sin embargo, aquellas terribles garras nunca llegaron a partirlos en dos. Nadie se movió excepto el león, que levantó perezosamente una pata delantera en alto. Pero entonces hubo una figura entre él y Mao Mao. Alguien que sostenía una barra de hierro rota. Antes de que el león pudiera bajar su pata, la figura lo golpeó en la nariz con la barra de hierro. No hubo vacilación en la acción, solo un intento decidido de golpear en un lugar vulnerable tanto a los humanos como a los animales. Hubo un golpe, y la sangre del león voló por el aire. A ella se unieron fragmentos de hierro cuando la barra se hizo más añicos. De nuevo sin dudarlo,
La figura golpeó con lo que quedaba de la barra, golpeando al animal entre los ojos. Entonces la persona miró la barra destrozada y dijo casi con despreocupación: «Bueno, eso no duró mucho». Era difícil saber si se refería a la barra de hierro o al león, que se agitaba por el dolor de su nariz rota. La voz era una de las que Mao Mao había conocido durante sus viajes. Hacía tiempo que se preguntaba qué hacía este hombre como ayudante de Jinzi. Siempre pensó que debía haber gente más adecuada para esa tarea. Pero ahí lo tienes. Todavía le dolía la muñeca donde la había agarrado días antes, y es de suponer que entonces no había utilizado toda su fuerza. Después de todo, había conseguido romper algunos miembros mientras detenía a los bandidos. Como había dicho Jinzi, se bastaba para manejarlos a todos él solo. Tenía razón al preocuparse de que las mujeres le tuvieran miedo. De repente, todo tenía sentido. Ahora habló alguien más, alguien con una voz encantadora, rápido. Ahora es su oportunidad de recapturarlo. Los guardianes del león respondieron envolviendo las cadenas alrededor de los pilares que sostenían el edificio. Luego trajeron nuevas cadenas para asegurarse de que el león estuviera completamente sujeto. El hombre que había atacado al león tiró el inútil palo de acero y se agachó, apareciendo bajo la mesa con una arruga en la frente. ¿Se encuentra bien, milady? Solo después el hombre se dio cuenta de que Mao Mao también estaba allí. Frunció el ceño abiertamente. Otra cosa de la que Mao Mao se había dado cuenta últimamente era que no la consideraba entre las mujeres que estaba encargada de proteger. Sin embargo, su expresión volvió a cambiar rápidamente gracias a la joven que estaba junto a Mao Mao. Era Basen quien había atacado al león con nada más que una barra de hierro como arma. Pero ahora se sonrojó y no dijo nada más. Era más o menos su reacción habitual ante cualquier mujer más femenina que Mao Mao, pero aún así, el silencio pareció bastante más largo de lo habitual. La consorte Lishu, con lágrimas en los ojos, también se sonrojó y tampoco dijo nada. Un gran cambio con respecto a la forma en que el color se había agotado en su rostro aterrorizado por el león. Su palidez cambió más rápido que el cielo en el crepúsculo, observó Mao Mao. Y en cuanto a Mao Mao, tampoco dijo nada. La principal diferencia entre ella y las otras dos era que su rostro seguía teniendo su color habitual, aunque la incomodidad la estaba afectando un poco. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo único que Mao Mao podía decir con seguridad era que las otras dos estaban tan ocupadas sonrojándose entre ellas que, en lo que a ellas respecta, ella no existía. Era así, en esas novelas ilustradas que habían hecho furor en el palacio interno, las historias siempre terminaban con una foto del hombre y la mujer juntos. Era prácticamente un hecho. Lo único que nunca se veía en una ilustración así era una tercera persona. Júntense, pensó Mao Mao. Le recordaba a la hija del terrateniente y al sobrino del curandero en el pueblo de papel, tampoco habían sabido captar la indirecta. Para bien o para mal, la incomodidad se disipó rápidamente. Con el león sometido y trasladado a una nueva jaula, comenzó un montón de parloteo ruidoso. Que alguien llame a un médico, tenemos un herido aquí. Eso llamó la atención de Mao Mao, que se escabulló de debajo de la mesa. La consorte Lishu seguía con la mirada perdida y no parecía darse cuenta de que se había ido. Cuando Mao Mao vio que Ado se acercaba, fue una excusa aún mejor para seguir la pista. Se dirigió hacia la persona herida, pensando que tal vez fuera uno de los guardianes, pero cuando llegó allí descubrió a Uriu con un rasguño en la mejilla. «Padre, sé fuerte. No nos dejes». La hermanastra de Lishu se aferraba a su padre y se lamentaba como la heroína de una tragedia. Es solo un rasguño. Mao Mao, con una mirada de fastidio en su rostro, estaba a punto de abandonar la escena de nuevo cuando la hermanastra gritó: «¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a herir a mi pobre y querido padre solo para detener a un tonto león?» Evidentemente, el arañazo había sido infligido por un trozo de metal que salió despedido cuando Basen había hecho caer la barra de hierro sobre el animal. «Hirió a mi padre, lo pagarás», gritó. Era casi cómico. Era obvio que estaba menos preocupada por el bienestar de su padre que por parecer preocupada para hacerse más atractiva a los espectadores. La verdadera cuestión era quién había herido a su querido y amado padre.
Hubo una voz como una cuchilla afilada, debo disculparme por eso. Era hermosa, sí, pero lo que era hermoso también podía ser terrible. Veo que te has ofendido por las acciones de mi sirviente. Era Hinsi, con el ceño ligeramente fruncido en los labios. Basen estaba detrás de él, con cara de asombro. Su mano derecha, la que había estado sosteniendo la barra de hierro, estaba roja e hinchada. Sin embargo, dijo Hinsi, si no hubiera intervenido, la consorte Lishu habría estado en peligro. Debo pedirle que perdone su imprudencia. Hinsi estaba siendo extremadamente reservado. En todo caso, Uryu debería haber estado en deuda con él después de que Basen hubiera salvado a su hija, pero Uryu actuó de forma menos que impresionada. Entiendo. Mi agradecimiento, entonces. La consorte Lishu observaba a su padre desde detrás de Aduo. Obviamente, estaba preocupada por él, sabiendo que estaba herido, pero con su hermana allí no estaba dispuesta a acercarse. Ahora que lo pienso, todavía no lo sabemos, ¿verdad?, pensó Mao Mao, recordando la petición que le había hecho Lishu. Había cosas que ni siquiera Mao Mao podía entender. Había pensado que si no podía averiguar la verdad en su viaje, tal vez escribiría una carta a su viejo para preguntarle si conocía alguna forma de averiguar el parentesco. El vínculo entre un padre y un hijo, ¿verdad?, pensó Mao Mao, dejando que su mirada se posara en Uryu y la hermanastra. La joven parecía estar tratando de encontrar una forma de retractarse de su comentario, pero no se le ocurría nada y su boca simplemente se abría y cerraba. Vaya, tiene los dientes en mal estado. La caries estaba muy avanzada, hasta el punto de que se habían vuelto negros. Tal vez fueron todos esos alimentos dulces. A su edad, ciertamente no le quedaban dientes de leche, esto no tendría arreglo. Mao Mao pensó en venderle a la joven unos polvos para cepillar los dientes y evitar que empeorara, pero justo después de ese pensamiento, tuvo otro. Casi antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, estaba de pie frente a Uryu. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la hermanastra. Mao Mao le sonrió. No soy médico, pero soy algo así como un boticario. Entonces agarró la barbilla de Uryu con violencia. Él reaccionó con intensa sorpresa, pero Mao Mao se limitó a continuar, este rasguño no es gran cosa. Frota un poco de saliva en él y se curará, sin problemas. ¿Saliva?, exclamó Uryu. Solo había estado bromeando. De hecho, la propia saliva humana podía ser tóxica, así que era mejor no utilizarla en los procedimientos médicos. «¿Pero qué tal el interior de tu boca?», dijo. «¿Ja?», exclamó Uryu mientras le obligaba a abrir la boca. La saludó un leve olor a alcohol. Inspeccionó cuidadosamente sus dientes, que estaban torcidos, como cabía esperar de un hombre de su edad. Entonces Mao Mao volvió a sonreír. «Toma, un bono gratis». «¿Qué?», dijo la hermanastra, inmediatamente antes de que Mao Mao abriera también la boca. «Caramba». «Lávate los dientes», pensó Mao Mao. No eran solo los dientes delanteros de la joven, los de atrás también estaban en muy mal estado. ¿Era por eso que siempre se cubría la boca con su abanico, para ocultar el estado de sus dientes? Se trataba de una joven excesivamente indulgente. Pero ahora no era el momento de pensar en cómo hacer un tratamiento dental eficaz. Finalmente, Mao Mao se levantó y se dirigió a Lishu. Uno para el camino. Lishu no pudo hablar por la conmoción que le causó el hecho de que Mao Mao abriera la boca, mostrando un conjunto de dientes pequeños y blancos. Su enfermera debía tener un buen sentido de la disciplina, porque sus dientes seguían limpios. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó la hermanastra, pero Mao Mao la ignoró y volvió a dirigirse a Uryu. «¿Sabes cuántos dientes tenía tu difunta esposa?», preguntó. «¿Cómo demonios voy a saberlo?», preguntó él, dirigiéndole una mirada de «no me preguntes cosas estúpidas». «Es justo», dijo Mao Mao. «Pero ¿no será que le falta un diente de delante?». «No. Como tú». Al oír eso, la expresión de Uryu cambió. En general, los adultos humanos tienen entre 28 y 32 dientes, dependiendo de si las muelas del juicio, las que están más atrás en la boca, salen o no. Pero de vez en cuando, alguien puede tener menos de 28 dientes.
En aproximadamente 1 de cada 10 personas, no salen otros dientes además de las muelas del juicio. Se desconoce la razón exacta del fenómeno, pero a menudo el rasgo se transmite de padres a hijos. Una herencia, por así decirlo. Quizá le interese saber, maestro Uriu, que a usted, a esta joven y a la consorte Lishu le falta un diente delantero inferior. Teniendo en cuenta cómo encajan los dientes en la boca, creo que cada uno nació así. Mao Mao había sentido que algo no encajaba cuando miró en la boca de Lishu. Eso había sido. Los dientes eran esenciales para llevar una vida sana. Si se estropeaban, las toxinas podían incluso entrar en el cuerpo a través de ellos y hacer que una persona enfermara. Cuando una persona perdía los dientes y ya no podía comer con facilidad, era cuando empezaba a consumirse. Si la probabilidad de que un diente se perdiera de forma natural era de 1 entre 10, siempre era posible que 3 personas determinadas estuvieran cada una entre ese 10%. Sin embargo, que todos estuvieran en el mismo lugar y que le faltara el mismo diente relativamente inusual. Empezaba a parecer mucho menos una coincidencia. Los parientes suelen compartir ciertos rasgos. Por ejemplo, la consorte Lishu no puede comer pescado blanco. Por casualidad, no tendrá la misma restricción dietética, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes?, preguntó Uriu con suspicacia. Muy sencillo. Observé lo molesto que estabas por el plato de pescado en la cena. Me cuesta pensar que un hombre tan mayor y sin duda maduro como tú reaccione así simplemente porque no le guste la comida. Recordó cómo había hecho volar la bandeja de pescado. Y estoy seguro de que ningún alto funcionario de esta nación trataría tan mal a alguien por simples preferencias personales o malentendidos. Mao Mao sonrió con suavidad y miró de Uriu a Lishu y viceversa. Quizá podría mostrar a su otra hija algo de afecto paternal de vez en cuando. Quizá, pensó, había ido un poco lejos. Pero ahora, hasta el oyente más denso captaría su punto de vista. Espero que eso sirva de algo. Había dado toda la respuesta posible.